Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, Introducción al Estudio del Derecho 1. En este día, martes 26 de octubre del 2021. Estamos hablando sobre el derecho de petición, ¿verdad? Contenido en el artículo 18 de la Constitución. Sobre esto nos habíamos quedado específicamente en lo que tenemos que determinar también con respecto a la base teórica que podía tener este derecho, ¿verdad? La última sesión habíamos hablado así, ¿verdad? De lo que concierne el mismo, de lo que se determina, ¿verdad? Y pues en ese caso, estoy viendo mensajes de ustedes en el WhatsApp, permítanme. Habían algo que terminar. No. Gracias, Priscila, por compartir el enlace, ¿verdad? De nada. Ok, entonces, partiendo de esa situación, es que les comentaba con respecto de este derecho fundamental, ¿verdad? Como es el derecho de petición petición y respuesta determinado en el artículo 18, ¿verdad? No sé si tuvieron alguna pregunta, hay una pregunta de lo que hablamos en la semana pasada con respecto a esto. Debo determinar el desarrollo de este derecho de petición aparte, partiendo de la base teórica, doctrinaria que puede tener el derecho de petición, ¿verdad? Necesito saber si hay alguna pregunta o inicio con esto y le damos continuidad, ¿verdad? Recuérdense que habíamos estado también con el derecho de político también hablar y determinarlo, ¿verdad? Bueno, escucho si hay alguna pregunta, si no, pues inicio la clase en lo que concierne a este derecho de petición. Por el momento no tengo pregunta, licenciado. Gracias. Gracias, Juan José. ¿Los demás? Tampoco. ¿No? Creo que en la clase pasada evacuó nuestras inquietudes por el momento. Ok, Gracias. gracias, Karina. Bueno, decir nada más que iniciamos la clase con Juan José González, Karina, Marlene Mercedes, Priscila, Rodolfo y William, que estaríamos hablando que es 6 personas de 10 que tenían que ingresar a la clase, ¿verdad? Entonces, eso antes de todo, de decirlo por parte mía, ¿verdad? Para con respecto a los que deben ingresar a la clase. Bueno, con respecto a esto de la doctrina, no sé, ¿hay alguna pregunta de los demás? Veo que me cae mensaje. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, A ver, Marlene, dígame. Sí, dígame, Marlene. solamente quería comentarle de que soy de mi trabajo, pero sí estoy viendo lo que es la clase, ¿verdad? Por si me llegara a hablar o algo y tal vez no le puedo contestar en el momento, pero sí lo voy a hacer. Ok, está bien. Bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias. Marlene. Gracias. Bueno, entonces, a partir de lo que estamos hablando de la clase, ¿verdad? Esa base teórica doctrinaria que lo que puede haber por parte de este derecho de petición y respuesta que está determinado en el artículo 18 de la Constitución, ¿verdad? Decirles que esto también tiene su base principal y sobre todo bajo teorías, ¿verdad? Teorías y pues sobre la base obviamente de los derechos fundamentales y esto en las teorías jurídicas garantistas, ¿verdad? Que pueden haber y sobre todo pues esta teoría jurídica garantista fue desarrollada en su momento por Luigi Ferrajoli. Este autor, en su momento ustedes lo van a ver y si no han cursado la materia de derecho penal, ¿verdad? Se van a dar cuenta que es una persona, es un autor que habla mucho sobre derechos fundamentales, sobre derechos penales, ¿verdad? Y pues él en su teoría se enmarca en el contexto histórico y que va surgiendo así en el devenir pues, de los estados liberales, de los estados constitucionalistas y el estado social. Y estos de alguna manera supieron el descubrimiento de los derechos fundamentales que pudieron haber, ¿verdad? Donde obviamente se sitúa el origen de la teoría garantista de Ferrajoli. Es así
que se postula la función del derecho como un sistema artificial de garantías constitucionalistas preordenados de alguna manera, ¿verdad?, a la tutela de los derechos fundamentales. En ese sentido se elabora, ¿verdad?, el modelo garantista de derechos mediante el cual de alguna manera se postula un cambio estructural en la aplicación del derecho y la concepción de la democracia, que se traduce de alguna manera en un imperativo jurídico de la sujeción de las formas de poder del derecho, ¿verdad?, tanto en el plano del procedimiento como el contenido de sus decisiones, y en estos últimos, de alguna manera, pues, es donde se observa la trascendencia del argumento. Para Ferrajoli, su argumento reconociendo una tesis, una fuerte crisis, ¿verdad?, en la cual se ve reflejada de alguna manera una crisis de legalidad, crisis de Estado social y crisis de Estado-nación, por decirlo así, va incidiendo directamente, inclusive, ¿verdad?, en el ámbito de la democracia. Ante esta situación postula el sistema de garantista, ¿verdad?, del cual surge para remediar el trabajo normativo, ¿verdad?, de alguna manera la proliferación de fuentes, la violación sistemática de las reglas, ¿verdad?, por parte de los titulares del poder político o poder público, mejor dicho, ¿verdad?, la ineficiencia de los derechos y la incertidumbre e incoherencia en el ordenamiento jurídico actual, va de alguna manera que se establece. Había alguien que había entrado. Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, licenciado. Ok. Bueno, a raíz de esto, pues debo de decirle, pues de alguna manera, estas teorías, ¿verdad?, teoría que Ferrajoli da, ¿verdad?, da el sentido, ¿verdad?, digamos un sentido estricto de la estructura y la naturaleza de los derechos fundamentales, ¿verdad?, en la teoría obviamente garantista de Ferrajoli, que la propone como una nueva concepción de democracia constitucional, que parte, ¿verdad?, de dos divisiones. Una es la democracia formal y la otra es la democracia sustancial. Cuando hablamos de la democracia formalmente, ¿verdad?, está relacionada con la manera en cómo se toman las decisiones políticas. Y la democracia sustancial, ¿verdad?, está ligado al respeto y a la protección de los derechos fundamentales. El propósito principal del sistema garantista es dotar de eficacia y pleno cumplimiento de los derechos fundamentales, como de alguna manera se determinan, ¿verdad? Ahora bien, el garantismo de Ferrajoli en su teoría de los derechos fundamentales se presenta en tres escenarios o planos, como él le llamaba, ¿verdad? Como decía él, el nuevo modelo del derecho, el nuevo modelo de normativo del derecho, ¿verdad? También hablaba de la teoría del derecho y crítica del derecho y la filosofía político-jurídico, que se explican de alguna manera, ¿verdad? El determinar cada una en sus teorías, ¿verdad? Cuando hablaba del nuevo modelo normativo del derecho fundamental, ¿verdad? Permítanme. Permítame que quiero ver diapositivas. Logran ver sí, ¿verdad? La de petición sí la logran ver, ¿verdad? Ok, cuando habla del nuevo modelo normativo del derecho, Ferrajoli habla de que un plano que se identifica como un sistema de poder mínimo que concibe los derechos fundamentales como límites a través de los cuales se maximiza la libertad, entre las cuales podemos encontrar la libertad de petición y, por supuesto, la de acceder a la justicia. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre eso del derecho de acceso a la justicia? Pues ahí de alguna manera se minimiza la arbitrariedad y la impunidad por parte de los gobernantes, ¿va?, proponiendo de alguna manera con ello una estructura de la democracia desglosada en dos dimensiones: la dimensión formal, ¿verdad?,
que se relaciona con el procedimiento de toma de decisiones, y la democracia sustancial, que se ocupa de los derechos fundamentales. Ahora bien, en la teoría del derecho y crítica del derecho, hablaba en el aspecto que se hace un abordaje de la positivización de los derechos fundamentales. Cuando hablaba de la positivización, obviamente de introducirlo, ¿verdad? Esos derechos fundamentales al orden de derechos humanos, al normamiento jurídico nuestro, interno, ¿verdad? De la Constitución, en la cual se propone con un positivismo crítico frente al positivismo clásico. Tradicional, obviamente, donde la norma imparte su contenido antes que su vigencia, y donde el juzgador puede dotar y ampliar el contenido sustancial, ¿verdad?, de las leyes ante la existencia de algunas antinomias jurídicas, evitando la arbitrariedad y procurando la discrecionalidad en juicio de validez que se emita. También pues hablaba de la filosofía político-jurídico. En este aspecto se realiza una crítica de las instituciones jurídico-positivas, siguiendo incluso el criterio de la separación entre la moral y el derecho. ¿Se acuerda cuando hablábamos en ese momento de moral y derecho? Pues partiendo de esa situación y entre la validez y la justicia. Asimismo retoma los conceptos de doctrina autopoietistas, autopoéticas que se establece, ¿verdad? Y heteropoéticas, de alguna manera, sobre el proyecto de autorreferencia de los sistemas políticos. De alguna manera, para el Estado es un fin y encarna de alguna manera en valores éticos políticos de carácter suprasocial y supraindividual, ¿verdad?, a cuya conservación y reforzamiento han de instrumentalizarse los derechos, ¿verdad? De alguna manera, pues ahora el heteropoéticas que se establece, pues el Estado es un modelo legítimo o legitimado, ¿verdad?, que únicamente con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y políticamente, digamos, ilegítimo, si no la garantiza, pues. Para concluir, podemos decir que el garantismo desde este plano, ¿verdad?, consiste esencialmente en la función heteropoética, pues del derecho separado de la moral en sus diversas acepciones, y por ello legitima, pues de alguna manera, de las instituciones jurídicos positivas, pues dependiendo de la eficacia en que esos derechos se cumplan o se determinan. Ahora bien, entre la conexión entre los derechos fundamentales y la democracia sustancial, este modelo, pues de alguna manera, como modelo garantista de Ferrajoli, ¿verdad?, tiene evidentemente una gran influencia en el neopositivismo, en ese contexto en que se definen los derechos fundamentales, ¿verdad?, para determinarlos, ya que de alguna manera entendía que los derechos fundamentales para Ferrajoli eran como unos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a tengamos un dote de estatus de personas o ciudadanos, pues con capacidad de obrar, obviamente, ¿va? Porque de alguna manera partimos del hecho de que si somos personas desde el momento que somos concebidos, ¿verdad?, pero también para el momento de ejercerlo, obviamente es a partir, o tenemos capacidad de ejercer nuestros derechos a partir de que ya alcanzamos una edad mínima que lo establece el Estado, y a partir de los 18 años, pero entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa para él, ¿verdad?, positiva, obviamente, de prestación, o negativa de no sufrir lesiones, y hablaba de lo que están adscritos a un sujeto por una norma jurídica y por un estatus de condición de un sujeto que previstas a sí mismo, ¿verdad?, por una norma jurídico positiva como presupuesto de su idoneidad, pues, para ser titular de situaciones, ¿verdad?, de los actos que son ejercidos de estas. Ahora bien, de alguna manera esta definición que él tenía, pues da el marco, pues, para caracterizarlas, pues, como teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está basada conforme a normas de ningún ordenamiento concreto, ¿verdad? Están los derechos fundamentales derechos humanos que están determinados a nivel de instrumentos internacionales, ¿verdad? También lo tomaba como una forma o estructura que prescinden igualmente de la naturaleza, de los intereses y las necesidades
tuteladas mediante su reconocimiento como derechos fundamentales y de alguna manera que se fundan únicamente en el carácter universal que se otorgan, porque de alguna manera los derechos fundamentales o derechos humanos son en ese carácter, ¿va? Ahora bien, dado una tercera como la neutralidad. Cuando hablaba de esa neutralidad, debido a que como lo define, ¿verdad? Puede ser válida para cualquier sistema o filosofía política, ya sea por justnaturalismo o positivismo. Y eso, pues, de alguna manera, liberal o socialista, y hasta antiliberal o antidemocrática, para establecerlo de esa forma. Ahora bien, la fundamentación axiológica de los derechos fundamentales, ¿verdad? El valor propio de eso, pues Ferrajoli propone una redimensión de los críticos axiológicos que fundamentan los derechos fundamentales. Entre esos valores se encuentra pues la igualdad, la democracia, la paz, la tutela del más débil. Así incluso se ha realizado una conexión de los derechos fundamentales de la igualdad, ¿verdad? Afirmando al respecto su defensa sobre el concepto de igualdad material frente a la concepción obviamente liberal, ¿verdad? De igualdad formal que resulta insuficiente en las actuaciones de actuales sociedades, pues, que de alguna manera son plurales, complejas y multiculturales, ¿verdad? Asimismo se ha realizado, pues, una conexión con la democracia, incorporando su tesis de democracia sustancial, pues, es decir, el respeto, perdón, y la garantía absoluta de los derechos fundamentales en un Estado constitucional de derecho, ¿verdad? De igual manera podemos decir que realiza una conexión con la paz, en donde hace alusión al pacto social, ¿verdad? Pacto social entendido como la organización de Estado, lo que se determina en sus constituciones, pues. Y por último, la hace pues afirmando el papel de los derechos fundamentales como leyes del más débil, ya que para Ferrajoli, ¿verdad? La sociedad actual se encuentra en un estado salvaje de naturaleza, en donde la ley del más fuerte en materia económica, política o social impera sobre la legalidad y el Estado de Derecho. En definitiva, podemos decir lo propuesto hasta aquí por el maestro Ferrajoli que concuerda evidentemente con las categorías jurídicos subjetivas protegidas, pues, y que objeto incluso de nuestro análisis, pues, como es el derecho de petición y el acceso a la justicia, ya que no escapa, al igual que los demás derechos fundamentales, y ya que no digamos de los sociales, pues, de ser flagrantemente violentos en un modelo estatal en evidente crisis, y lo que conlleva pues a plantear y retomar las nuevas paradigmas, ¿verdad? Que de alguna manera fueron vertidos por Ferrajoli a efectos de constituir pues una defensa y garantía real. De alguna manera, hoy más que nunca, los derechos fundamentales de la persona antes que del ciudadano, para establecerla. También pues de alguna manera fue viendo sobre la teoría del Estado constitucional referente al neoconstitucionalismo. El constitucionalismo en sí surgió entre los siglos XVII y XVIII, teniendo como marco Inglaterra, ¿verdad? Y las revoluciones francesas y americanas que se dieron, lo que dio como consecuencia la existencia de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se funda en el principio de división de poderes y en la defensa de los derechos del hombre, donde obviamente la Constitución tiene un sentido actual. Así, de alguna manera, lo ha expresado la Declaración de Derechos del Hombre y los Ciudadanos en el artículo 16, ¿verdad? Donde se sostiene que una sociedad que no tiene como premisa la división de poderes y la garantía de los derechos del hombre no cuenta en una Constitución, ¿verdad? Por eso, de alguna manera, ese derecho de petición que va enmarcado en esos derechos políticos, ¿verdad? Para determinarlos. Ahora bien, en los Estados Unidos, ¿verdad? Donde ondea el principio de supremacía constitucional, ¿verdad? O sea que la Constitución está por encima. Parece de forma más clara y contundente en el artículo 6 de la Constitución de 1776
de la Constitución de Estados Unidos, ya que se establece la superioridad de la Constitución sobre las constituciones y las leyes nacionales, así como las leyes y tratados internacionales, ¿verdad? O sea, no están como nosotros, que en el 144 de la Constitución establece que para las leyes secundarias, ¿verdad? Obviamente son los tratados por encima de ella, pero lejos de eso, con la pirámide de Kelsen que se habíamos hablado, ¿verdad? Para determinarlo. Permítanme. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Nancy. Nancy, buenas noches. Bueno. Siguiendo con el tema, pues, como se los establecía, ¿verdad? De alguna manera, pues, la conciencia de la supremacía constitucional, ¿verdad? Nace en el momento mismo en que nace la Constitución. ¿Por qué? Porque el problema de garantizar la eficacia constitucional y hacer real su contenido jurídico nace con el judicionalismo, ¿verdad? Como parte de la defensa constitucional por parte de los jueces, y antijudicialismo, pues, que intenta sustituir el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, ¿verdad? Eso Kelsen abrió pues un sistema de justicia constitucional basándose en la teoría pura del derecho, donde situó en el vértice, ¿verdad?, de su pirámide normativa a la Constitución. La justicia, obviamente, constitucional se concibe como una garantía constitucional de la Constitución, valga la redundancia. Para Kelsen, obviamente, es concebida como un elemento que asegura la solidez del ordenamiento, donde debe prevalecer los derechos legislativos codificados en la Constitución, por lo que quiere de alguna manera garantizar las normas supremas para así afianzar el sistema democrático. Esa visión pura del derecho y la identificación del Estado y derechos, donde impera el Estado legalista del derecho o una concepción positivista o normativista, ¿verdad? En base a esos argumentos se puede establecer incluso, ¿verdad?, la evolución que se ha venido dando a lo largo de la historia, con la idea de un Estado constitucional de derecho, donde por medio de esa teoría, ¿verdad?, se logra positivizar los derechos, todos los derechos que se extraen de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano que se plasman en las constituciones, siendo de alguna manera, ¿verdad?, esos derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el derecho de petición y el acceso a la justicia. Pero lejos de eso, derechos se hacen valer en cada país o estado, y por medio del Estado constitucional de derecho se llega a tener una distribución de poder, evitando que de alguna manera se monopolice pues a un solo grupo de personas, dejando claro pues cada una de sus competencias. Es decir, que solamente un poder tenga valga la redundancia, ese poder para poder maniobrar, ¿verdad?, o determinar o establecer, ¿verdad?, a su conveniencia. Y ello pues de alguna manera, para lograr una democracia y protección de los derechos constitucionales, se debe o se hace esa, digamos, distribución de cada órgano que deben de tener con sus competencias, lo cual pues obviamente se obtiene con la división de poderes que trae consigo el Estado constitucional de derecho, pues para eso, ¿verdad? El término, digamos, que se alude a un nuevo constitucionalismo o bien a una opción diferente para el Estado de Derecho, donde impera un concepto distinto acerca del derecho, lo cual implica una novedosa y distinta teoría del derecho, en cuyo significado prevalece o tiene primacía la fuente del derecho que rige sobre todas las normas jurídicas. La Constitución, por supuesto, bajo esta concepción, la norma suprema, ¿verdad?, es fuente de toda producción jurídica, la cual está compuesta por principios distintos de las reglas o preceptos de derecho determinados, pues, y su forma de interpretación y aplicación tanto
digamos también que es distinta al neopositivismo. Esa incluso, pues, teoría bajo la cual existan únicamente reglas de derechos que expeditas por el Poder Legislativo, de aplicación estricta bajo el método de subsunción, ¿verdad? Muy distinto al nuevo método de ponderación de balanceo. Incluso se puede distinguir históricamente el nuevo constitucionalismo como uno de los dos modelos del Estado de Derecho. El primero, cuando hablamos de determinarlo, ¿verdad?, como el nuevo constitucionalismo, ¿verdad?, como modelo, pues, y el más antiguo se refiere incluso, pues, al Estado legal del derecho, donde el principio de legalidad prima sobre el derecho al principio de constitucionalidad. Ese principio de legalidad, la ley impera, y el principio de constitucionalidad, pues, donde se aborda o se detiene que la constitucionalidad o la Constitución y sus principios son los que deben de estar también para con ello, ¿verdad? Pero lejos de eso, Luigi Ferrajoli menciona la existencia de los dos modelos del Estado, donde el Estado constitucional de derecho sería un nuevo modelo en forma teórica y práctica, no consolidada a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues. Y que de alguna manera de ahí donde nace la Declaración de Derechos Humanos que hemos hablado, ¿verdad?, que de alguna manera también queda en consonancia, ¿verdad?, para determinarlo, pues, ¿verdad? Incluso se ha tratado de resumir el neoconstitucionalismo, ¿verdad?, para determinar lo que tiene un carácter incluso normativa o de fuerza vinculante, ¿verdad? En el entendido que la Constitución no es un catecismo político o una guía moral, sino una norma como cualquier otra que incorpora la pretensión de que en realidad se ajuste a lo que ella prescribe, ¿verdad? Eso por un primer momento. También lo podemos ver como un segundo momento, la supremacía y superioridad jerárquica en el sistema de fuente. O sea, en el concepto de la pirámide de Kelsen, perdón, incluso la Constitución no solo es una norma, sino que es la norma suprema de que el Estado debe tener, pues, y ello significa que condiciona la validez de todos los demás componentes del orden jurídico y que representan frente a ellos un criterio de interpretación prioritario. Un tercer tema podemos ver la eficacia o aplicación directa por parte de la Constitución, ¿verdad?, que no requiere de ningún otro acto jurídico o ley para despegar, ¿verdad?, o desplegar, pues, su fuerza vinculante. Un cuarto punto podemos decir garantía judicial. Las posibilidades son amplias, donde habla del control concreto y abstracto, a priori y a posteriores, encomendado órganos especiales o a jueces ordinarios para establecerlo. Y un quinto y último, ¿verdad? Bueno, un quinto podemos decir, antes como presencia de un denso contenido normativo formado por principios y derechos directrices para establecerlo, ¿verdad? De alguna manera las constituciones lo determinan. Para decir un sexto, digamos, y último, la rigidez de la Constitución. Esa rigidez donde obviamente no se puede establecer o no se puede cambiar, ¿verdad?, así de la noche a la mañana, ¿verdad? De hecho, es un tema comúnmente, bueno, ahora de moda en nuestro país, a partir de que se quieren hacer enmiendas sobre situaciones o creación de una Constitución, partiendo que nuestra sociedad está diferente, ¿verdad? Y por eso es que el neoconstitucionalismo concibe al juez, ¿verdad?, y a la autoridad como actores activos y críticos con un sistema jurídico más allá del legalismo, ¿verdad?, y de actitudes serviles, pues, frente a la ley. El neoconstitucionalismo no se engaña y sabe que los casos difíciles están ahí, al igual que la colisión, ¿verdad?, entre principios contrapuestos que reconocen esa circunstancia o obliga al juzgador y a toda la autoridad a una argumentación suficiente que justifica las decisiones.
metodológicamente se dice que el neoconstitucionalismo, ¿verdad?, conecta el derecho y la moral, ¿verdad?, desde el punto de vista incluso de que la conexión es inevitable, ¿verdad? Igual por esa situación, pues los sistemas normativos están interrelacionados entre sí. Lo relevante es que los problemas jurídicos se resuelven aduciendo razones jurídicas, y el sistema jurídico abierto, neoconstitucionalismo, de alguna manera hurga en el sistema jurídico político expresos o implícitos para encontrar, ¿verdad?, las soluciones de alguna manera a las peticiones que se hacen por parte del agraviado o por parte de la persona que se alega se le han vulnerado para determinarlo, ¿verdad? Es decir, que incluso pues que trasciende como, y que consiste en que el juez, ¿verdad?, y la autoridad al decidir lo haga con fundamento en el ordenamiento jurídico determinado, o sea, es decir, que esté en la ley y que esté determinado para dar una respuesta. El neoconstitucionalismo es un modelo del Estado constitucional de derecho que trae consigo la positivización del derecho a través de las normas supremas, ¿verdad?, que es la Constitución, ¿verdad?, del cual se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kelsen, ¿verdad?, que se presenta como el centro base fundamental de todo sistema jurídico. La importancia incluso del neoconstitucionalismo radica incluso en la protección y garantía que brinda los derechos consagrados en la Constitución. Tal es el caso del artículo 2 de la Constitución, que establece que la persona humana es el centro de toda actividad del Estado y todos los derechos consagrados en ella que son inherentes a la persona humana. Dentro de ellos, ¿verdad?, se encuentran derechos fundamentales de protección constitucional, como podemos decir, como por ejemplo el derecho a la petición, ¿verdad?, y el derecho a la justicia que estamos hablando, pues, que son derechos, obviamente, por medio de los cuales la persona hace valer todos sus derechos, ¿verdad?, y por su importancia, estos derechos incluso no se pueden ver limitados ni violados por el Estado, una vez positivados, reconocidos por estos a través de la Constitución y la norma suprema. Es decir, cuando hablo positivados, obviamente es determinado en nuestra Constitución y leyes secundarias, ¿verdad?, porque es a partir de ahí que se retoman o se establecen, ¿verdad?, para determinarlos. Ahora bien, la teoría de derechos públicos subjetivos, ¿verdad?, donde habló de Hayek, donde hablaba sobre el derecho subjetivo, pues que él hablaba que la potestad que tiene todo hombre, ¿verdad?, reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico en cuanto se dirige a un bien o a un interés, y de alguna manera, al reconocerse al Estado la voluntad individual como determinante, ¿verdad?, la transforma en derecho público subjetivo. Así surge la capacidad de exigir el reconocimiento y la acción del Estado por parte de los individuos, ¿pues? Y esta capacidad jurídica reconocida por el Estado forma la potestad jurídica que tiene la capacidad de poner en movimiento al Estado, ¿verdad?, a través del orden jurídico para concretar sus intereses individuales. Hayek define los derechos fundamentales, ¿verdad?, define esos derechos públicos, subjetivos en una doble dimensión, y lo dice como desde una perspectiva formal. Tales derechos pues incluye o constituyen pretensiones jurídicas que derivan de las cualificaciones concretas de la personalidad. Desde una perspectiva incluso material, los derechos subjetivos públicos, ¿verdad?, los determina como aquellos que pertenecen al individuo en su calidad de miembros del Estado, o sea, por solo el hecho de ser ciudadanos, y de esa forma, ¿verdad?, la fuente de los derechos subjetivos públicos en el Estado y en el instrumento a través del cual se crean en el derecho objetivo, es decir, ya introducidos y determinados en él. Ahora bien, el derecho público subjetivo consiste en la capacidad de poner en movimiento normas jurídicas en interés individual, ¿verdad?, para establecerlo, y que tiene como contenido una potestad jurídico
o jurídica, pues, que supone una relación entre el individuo y el Estado. Los derechos públicos subjetivos reducen su campo de acción y únicamente, ¿verdad?, a las relaciones entre el individuo y el Estado, que impiden la explicación de la validez de los derechos entre particulares, ya que siempre el Estado es parte de este tipo de derechos públicos subjetivos. El derecho público subjetivo es reconocido, ¿verdad?, la idea de que concibe los derechos contenidos en el apartado dogmático constitucional como derechos de carácter subjetivo. En tal distinción, el carácter subjetivo alude a la contraposición del derecho objetivo, y este es el conjunto de normas jurídicos generales, pues, que lo subjetivo, en cambio, digamos, es un poder concebido por el ordenamiento al individuo para la satisfacción de los propios intereses del titular o quien los tenga, ¿verdad? O establecen, ¿verdad? En el caso de la teoría de la acción, según como Couture lo estableció, ¿verdad?, la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarle la satisfacción de una pretensión. El derecho de acción obviamente se ha confundido a lo largo de la historia, ¿verdad?, con otros poderes jurídicos o facultades que reciben el mismo nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que mediante la acción se cumple la jurisdicción. Es por ello que el individuo y la comunidad ven de alguna manera en la acción una tutela para la realización efectiva de las garantías constitucionales. El vocablo acción ha tenido en un ámbito significativo entre los diferentes campos de derecho de acción en sentido procesal, que se puede hablar, digamos, en acepciones. Podemos incluso, bueno, de hecho, pues para Couture lo estableció en tres acepciones para determinarlo, y uno puso como sinónimo del derecho, que de alguna manera significa que el actor carece de un derecho efectivo que el juicio debe tutelar. Es decir, parte del hecho que acciona para que se le reconozca un derecho, ¿sí? Es por eso que es sinónimo de un derecho, porque quiere que se le reconozca un derecho ya determinado o establecido. Permítame. Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, Yajaira. Yajaira, buenas noches. Buenas noches, Yajaira. Yajaira, ¿me escucha? Hola, Alex. Sí, le escucho, Alex. Gracias. Ok. Buenas noches. Ok, buenas noches. Entonces, a partir de eso, pues, como le digo, como una acepción que da o determina en el vocablo de acción, como le estaba diciendo, es como sinónimo del derecho. ¿Por qué? Porque lo que significa es que el actor carece de un derecho efectivo que el juicio debe tutelar. ¿Por qué tutelar? Porque quiere que se le reconozca ese derecho por parte del ciudadano. ¿Y de dónde? Por parte del juez al momento que promueve una acción, ¿verdad? Por eso es que se establece que es como sinónimo de derecho, también como sinónimo de pretensión. En este vocablo, la acción, pues obviamente es la pretensión de que se tiene un derecho válido, ¿verdad?, y en nombre del cual se promueven las demandas respectivas para establecerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente es la persona desde el momento que quiere que le reconozca un derecho también plantea una pretensión ante el tribunal, y por eso es que se toma como un vocablo de que la acción es la pretensión, ¿verdad? Y también se da como un sinónimo de la facultad de provocar la actividad de la jurisdiccional o de la jurisdicción. Es decir, que active al tribunal para que éste pues pueda conocer su causa. Y obviamente es partiendo que es el poder jurídico que tiene todo individuo como tal y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces para entablar su pretensión, es decir, poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales para establecerlo, ¿sí? Entonces, partiendo de esas son las tres, digamos, acepciones para determinar el vocablo de la acción, ¿verdad?
en su significado, obviamente como sinónimo del derecho, como sinónimo de pretensión y como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción, ¿verdad? De alguna manera, en la evolución de la doctrina, pues, la concepción tradicional, ¿verdad?, que ha ido estableciendo, pues, para determinar este derecho de petición, es a partir del derecho romano, pues, que estableció, pues, que el derecho romano determinaba la acción y el derecho, que eran una misma cosa. Asimismo, fue considerado tradicionalmente por la doctrina, ¿verdad?, de establecerlo así, ¿verdad? Y que se llegó a decir que la acción era el derecho en movimiento o derecho elevado a una segunda potencia para determinarlo o para establecerlo, ¿verdad? De esa forma, el derecho de petición, ¿verdad? Entonces, para determinarlo así. Entonces, en ese sentido, lo establecía o lo determinaba. La acción, de alguna manera, como derecho de la jurisdicción, hay que ir siguiendo, ¿verdad? Como derecho, o sea, la acción, obviamente, como derecho de la jurisdicción, que hay que distinguirlo, ¿verdad? Que, ¿verdad?, no es un derecho, no es una pretensión de hacerlo efectivo mediante la demanda judicial, y que la acción, o sea, el poder jurídico que faculta para acudir a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Esas mismas acepciones, 3 acepciones que antes habíamos determinado, hay que distinguirla con este derecho de acción, ¿verdad? Como derecho de la jurisdicción, ¿verdad? Obviamente la acción como forma típica del derecho de petición, si bien vemos, si la acción es un modo de sustituir el ejercicio de los derechos por acto propio, mediante la tutela por un acto de la autoridad, ¿verdad? Y si esa sustitución solo se realiza a requerimiento de la parte interesada, no cabe admitir que ese requerimiento, o más bien, ¿verdad?, ese poder de requerir forma parte del poder jurídico de que se haya asistido todo individuo de acudir ante la autoridad a solicitar lo que se considere justo. Ese es incluso el mismo derecho de petición que consagra el artículo 18 de la Constitución de la República, el cual hace énfasis al derecho que tiene toda persona a dirigir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, ¿verdad? En un principio, este fue un derecho privado, porque de esas 3 acepciones que hemos hablado antes se determinaba, pero luego el derecho de peticionar adquirió un carácter público de garantía constitucional. ¿Por qué? Porque la violación de este derecho se consuma cuando se niega al individuo su posibilidad material de hacer llegar las peticiones a la autoridad, ¿verdad? El derecho de acción se ejercita obviamente mediante una demanda, y esto también contiene el ejercicio de la pretensión, lo que quiere decir que primero le nace al individuo el derecho de petición, tal como se consagra, ¿verdad?, la Constitución de la República en el artículo 18, y luego nace el derecho de acción, que se traduce en facultad que tiene el ciudadano de presentar una petición o demanda ante la autoridad u órgano jurisdiccional cuando se le han de alguna manera violentado sus derechos fundamentales, y de ello pues se desprende el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional, que consiste en el derecho que tiene todo ciudadano de tener acceso a los órganos jurisdiccionales que se le resuelva y se haga saber lo resuelto, ¿verdad? Y que las autoridades que conozcan sobre la petición sean independientemente e imparciales para determinarlo o establecerlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es esa la importancia de establecerlo, ¿verdad? O de determinarlo. Partiendo de esto, pues, podemos ver también que la constitucionalidad, ¿verdad?, del derecho de petición en El Salvador, ha ido, pues, a partir de hablando del preámbulo de la Constitución, dentro del cual obviamente se consigna la búsqueda de un bienestar social a través del carácter básico asignado a los derechos fundamentales, y esto está consolidado además en el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? Si ustedes ven ahí en ese artículo 1 de la Constitución, habla o reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que obviamente
también le da que está organizado para las consecución, ¿verdad? De la justicia, de la seguridad y el bien común. Y asimismo, pues también, ¿verdad? Le reconoce que la persona humana de todo ser humano desde el instante de su concepción, ¿verdad? Así lo establece en su, determinado en su preámbulo, ¿verdad? En su artículo 1 de la Constitución para establecerlos, ¿verdad? De alguna manera esto es obligado, en esa situación es de alguna manera como consecuencia es obligado al Estado a asegurar a los habitantes de la República pues el goce de la libertad o obviamente la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social, que son de alguna manera son derechos que también los va desarrollando en toda su constitución, ¿verdad? Tanto el artículo 1, 2 y siguiente, pero que los determina en este mismo articulado que les estoy comentando, el 1. Por ello, podemos decir que el Estado se ve comprometido a otorgar a los individuos todos los medios necesarios para hacer valer sus derechos. El término de derecho se entiende a partir de los llamados derechos, digamos, subjetivos para establecer, ¿verdad?, cuáles parten o se conceptualizan como garantía a una o varios sujetos para ejercitar y hacer efectiva toda potestad jurídica que la Constitución y la ley les reconozca. Y eso se ha visto desde la perspectiva de garantizar desde el tema, ¿verdad?, que estamos desarrollando, pues como es el derecho de petición, ¿verdad?, que todo individuo posee, ya que el mismo en general trasciende constitucionalmente a otra esfera, que no se limita solo a establecer facultades de querer y pretender, es decir, el ordenamiento jurídico no solo se limita a los derechos subjetivos que trascienden, digamos, a otros aspectos, como por ejemplo la potestad otorgada a los diferentes órganos que conforman el Estado. O sea, otro órgano me refiero el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Sino que al reconocer la Constitución el derecho, ¿verdad?, el derecho de petición, una vez positivado o introducido en nuestra norma, ¿verdad?, nos da una pauta para hablar que el mismo es considerado como un derecho fundamental, es decir, de carácter básico en la garantía y defensa de los derechos individuales y así pues principalmente el derecho de acceso a la justicia, el cual le abre paso para la efectiva realización del mismo. Y por eso cabe incluso señalar, ¿verdad?, que toda persona de este u otro derecho, de que obviamente que disfruta de una esfera libre de actuación, comprendido pues obviamente como un concepto omnicomprensivo del cual deriva ser siempre respetado y determinado, pues ¿por qué? Por esa supremacía, lo que le determina la misma Constitución, y así pues se ha ido mencionando y lo que se entiende por derechos fundamentales a partir de lo que se determina, ¿verdad? Que los derechos tienden a tutelar obviamente libertad, autonomía y seguridad, que no solo frente al poder, sino también frente a los demás miembros del cuerpo social, admitiendo que el principio de igualdad no es un supuesto, ¿verdad?, que se puede ver ínfimo, sino que es a partir de su misma sociedad que obviamente está cubriendo y está protegiendo, ¿verdad? Obviamente si al hablar del derecho fundamental, como es el derecho de petición, u otros que también lo determina a partir de ello, ¿verdad? Suponen un análisis de la realización jurídica que establecen, obviamente, los derechos en general, pues que se deducen de la normativa, y la realización jurídica se fundamenta en la existencia de un titular de los derechos, ya sean estos individuos, ¿verdad?, ciudadanos, extranjeros o personas jurídicas, que partiendo que el derecho de petición no nace de la distinción entre los sujetos que puedan hacer uso del mismo. El concepto del derecho de petición, digamos que para conseguir pues una correcta comprensión del derecho se comienza a estudiar y incluso pues para determinarlo pues en los distintos puntos que se determinan, ¿verdad?, es necesario establecer un concepto pues que digamos lo más
acabado posible el derecho de petición, que sirva incluso de referencia, ¿verdad? Para determinarlo, para establecerlo, pues en lo que estoy desarrollando, lo estoy estableciendo esta noche acerca del derecho de petición, pues, y a partir, obviamente, de la función del derecho de petición en el ordenamiento jurídico, pues, partiendo, pues, de su eficacia en la sociedad y la posibilidad que se tiene, pues, que se prolongue en el futuro como un derecho útil y no como un derecho residual para lograr el acceso para lograr únicamente el acceso a la justicia, en el cual se ve íntimamente relacionado, pero no obstante, pues, determinado, pues, propiamente tal, pues, de alguna manera esa labor de conceptualizar el derecho de petición no la podemos ver tan fácil, pero de alguna manera podemos incluso hasta definirla, que existen diferentes conceptos referentes a la división de posturas que se tienen del derecho de petición, pero de alguna manera se establecen, ¿verdad? A partir incluso de que autores lo han ido determinando, lo han ido conceptualizando, pues, a partir de lo que se entiende como ese derecho de petición y pues así como lo han dividido en grupos, ¿verdad? Incluso han ido estableciendo como derecho de libertad, ¿verdad? Como derecho incluso pues que se traduce en la facultad de pedir intervención en los órganos del Estado en provecho de los intereses individuales y como derecho político, ¿verdad? Ese derecho político, pues obviamente de ese concepto podemos decir que el derecho de acción se le ve íntimamente relacionado por lo que quedan pues comprendidos en digamos, en el derecho que se traduce la facultad de pedir a la intervención de los órganos del Estado o en provecho de los intereses individuales, ¿verdad? Porque a una persona la dirige en su acción, ¿verdad? Por eso queda en ese segundo grupo de la clasificación y pues el cual de alguna manera se establece de esa forma o se ha entendido de esa forma, pues. Es importante mencionar, ¿va?, que los elementos relevantes que aporta, pues, o sea, ese derecho, pues, se determina a partir que autoriza incluso para dirigirse a los poderes públicos solicitando, ¿verdad?, la reparación de agravios o adopción de medidas que satisfagan el interés del peticionario y los intereses generales, ¿verdad? En ese sentido podemos tomarlo, pues, ¿verdad? Como para conceptualizarlo, ¿verdad? Ahora bien, las diferentes posturas del derecho de petición incluso han ido viendo que el derecho de petición si es subjetivo o político. Y eso es a partir que el tema ha sido objeto de constantes polémicas a lo largo de la historia, pues, de determinarlo. Y en efecto, mientras unos autores han negado el derecho de petición la categoría de derecho subjetivo, la doctrina dominante entiende que se trata de un verdadero derecho subjetivo, o sea, derecho propio de mi persona que yo lo establezco y lo determino, ¿verdad? Por ser subjetivo, tiene que determinarse de una persona, pero dentro de esos últimos, pues, vuelve a surgir la polémica cuando se trata de clasificarlo. ¿Por qué? Porque si para uno se trataría de una libertad, otro sector defiende que es un derecho natural o individual, ¿verdad? Y para otros, pues obviamente un derecho político. En la actualidad, la gran parte de la doctrina lo considera como un derecho público subjetivo, en la medida que las peticiones, obviamente, se dirigen a los poderes públicos, ¿verdad? Y la mayoría de los autores apuestan por su carácter político y más concretamente como un derecho de participación político-administrativa, ¿verdad? Pero la postura que se asemeja para la para incluso pues investigación para incluso de la conceptualización de ese derecho, ¿verdad? Para que hicieron los autores, ¿verdad? Es que el derecho de petición es un derecho subjetivo o fundamental debido a que la Constitución obviamente de El Salvador se plasma dentro de un apartado del derechos fundamentales para establecerlo o para determinarlo, ¿verdad? Y a partir de eso se determina o se establece, ¿verdad? Y debemos de establecerlo así. En ese sentido, ¿verdad? A partir de eso, pues la naturaleza del derecho de petición, la importancia que tiene
sostener cuál es la naturaleza del derecho de petición, y es que se tiene claro que se trata de un derecho que toda legislación debe de contar, ¿va? Y de alguna manera encuadrado en el artículo 18 de la Constitución, que es donde lo determina, pues, y que resulta que es un derecho fundamental que no debe en ningún caso ser suspendido. Es oportuno remarcar la naturaleza del derecho a la luz de las opiniones vertidas, ¿verdad? E incluso de diversos tratadistas, ¿verdad? Para distinguir que el derecho de recurrir, por cuanto en su concepto no todos los particulares que tengan derecho de peticionar pueden también tener derecho de recurrir. Cuando hablo de derecho de recurrir, obviamente en el entendido de que se impugna, es un medio es un medio de impugnación por parte de una resolución, ¿verdad? Dictada por una autoridad, llámese órgano judicial, llámese órgano ejecutivo, ¿verdad? Órgano judicial, órgano ejecutivo, ¿verdad? Y obviamente órgano legislativo, si es que de alguna manera puede determinar, pero el punto es que el derecho de recurrir, que también puedes tener, pues, porque incluso toda persona natural o jurídica, mientras que el derecho, o sea, puede determinar que toda persona, incluso natural o jurídica, puede hacerlo de partir de esa impugnación, ¿verdad? Pero el derecho de recurrir lo tienen únicamente los interesados, o sea, no todas las personas van a poder recurrir de una, digamos, decisión que se establece por parte de los órganos de Estado, ¿verdad? Pero los titulares del derecho subjetivo o derechos legítimos afectados por el acto sí lo van a hacer, ¿verdad? Para determinar a partir de qué pueden impugnar, ¿verdad? Pero la petición para hacerlo, pues, es de alguna manera el género del cual el derecho a recurrir es una manifestación concreta, o sea, para una persona individual, no para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la petición obviamente es para eso, ¿verdad? Lo genérico, lo determinado, ¿verdad? Pero el instrumento idóneo para proteger o para que prevalezca pues los intereses de hecho de los ciudadanos entre los derechos que se ven resguardados por el derecho de petición es que el acceso a la justicia, ¿verdad? Porque no se puede obtener respuesta de una petición sin antes acceder a la justicia y la postura a la cual se maneja incluso el tema, ¿verdad? El derecho de petición como un derecho público subjetivo, como un poder basado en un título específico que permita a su titular reclamar un derecho ante el poder público, ¿verdad? Es decir, que una relación entre el Estado y los ciudadanos basándose, ¿verdad?, en la condición o estatus de autoridad, ¿verdad?, que incluso digamos, se determinen, pues, en la potestad, pues, de resolver peticiones sobre materias de su competencia, pues, digamos que en definitiva, se trata incluso, pues, del ejercicio de un derecho en base a las relaciones del derecho público, ¿verdad? Y en concreto, se puede decir que se manifiesta que la pertenencia a un Estado cualifica a cada individuo bajo diversos aspectos las relaciones que él puede instaurar con el Estado, que lo colocan en una situación jurídica de la cual derivan pretensiones jurídicas, ¿verdad? Pero esas pretensiones constituyen los derechos públicos, ¿verdad?, subjetivos. Debido de eso, pues, a la íntima relación existente en derecho de petición y el acceso a la justicia es necesario dar una breve noción, ¿verdad?, de la cual, pues, incluso, ¿verdad?, nace o se puede hacer del uso del derecho de petición, ¿verdad? Esa, digamos, diferencia entre conceptos del acceso a la justicia, existen incluso una diversidad de secciones sobre el acceso a la justicia, de las que se pueden incluso señalar una distinción entre el acceso a la justicia en un sentido amplio y en un sentido estricto. Así podemos entender, pues, que en un sentido amplio el acceso a la justicia se ve como un derecho consistente en la disponibilidad real de instrumentos judicial previsto por el ordenamiento jurídico que permiten incluso la protección de derechos e intereses o la resolución de conflictos, lo cual implica la posibilidad de cierta
de acudir ante, digamos, instancias facultadas para cumplir esa función y de hallar en esas, mediante el procedimiento debido, una solución jurídica a la situación planteada. En un sentido estricto, se tiene que el acceso a la justicia es un derecho, ¿verdad?, adscrito al derecho de la tutela judicial o jurisdicción efectiva, también llamado derecho a un juicio justo o al debido proceso, o derecho incluso a la justicia o a la jurisdicción, en la que el tribunal conozca y resuelva el conflicto de derechos o intereses que una persona haya entablado, ¿verdad?, ya sea por su parte o que haya sido demandado por ella, ¿verdad? También el acceso a la justicia es llamado garantías del debido proceso o garantías judiciales o acceso a la justicia, que también llamado derecho de acción, que es de alguna manera aquella facultad que tiene toda persona de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales o tribunales, ¿verdad?, de justicia a efectos de ser protegidos cuando se han violentado sus derechos o a efectos de garantizar la plena vigencia y eficacia de lo mismo. La función jurisdiccional es calificada desde la perspectiva general, que hace la referencia a la garantía de que todos los derechos e intereses de todas las personas, y la perspectiva particularizada, ¿verdad?, en cuanto a la forma de especificación de una serie de garantías que desplieguen su eficacia en el proceso. El derecho a la tutela judicial efectiva se ve como un derecho de prestación que exige que el Estado cree los instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la administración de justicia prestada o determinada. El derecho de acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción es considerado en la actualidad como una de las garantías principales y fundamentales del proceso de justicia o judicial, ya que este derecho abre paso a la eficacia de otras garantías, tales como las de defensa, de igualdad, de juicio público, para poder llegar incluso a un juicio justo. Asimismo, se toma el derecho a la tutela jurisdiccional como aquel derecho que tiene toda persona a que se haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, de alguna manera, incluso la pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con unas garantías mínimas, pues. Digamos que ese concepto sobre el acceso a la justicia es el que de alguna manera se establece que es el derecho, pues es también denominado derecho de acceso a la jurisdicción o derecho de acción, que es uno de los derechos que forman las llamadas garantías del debido proceso o garantías judiciales, y es aquella facultad que tiene toda persona de poder acudir ante los órganos jurisdiccionales o tribunales de justicia a efectos de ser protegidos cuando se le han violado, ¿verdad? El derecho de acceso a la jurisdicción es la llave para ejercer o ejercitar los demás derechos judiciales, ¿verdad? Es decir, el derecho de carácter transversal, del cual depende una serie de derechos como la igualdad procesal, defensa, juicio público, etcétera, ¿verdad? Que obviamente estos se van a ver dentro de un proceso ya legalmente configurado o establecido, que se ha promovido por una de las partes, ¿verdad?, o por ambas. El artículo 11, inciso primero de la Constitución de la República, consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, dentro de la cual se percibe el derecho de acceso a la jurisdicción, que establece que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, y puede ser enjuiciada dos veces por la misma, o sea, no puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa, y eso lo establece el artículo 11 de la Constitución. Por eso es que al discutir las diferentes acepciones sobre el acceso a justicia, hay que ver todo ese significado que llevan a una misma idea, pues a lo que se trata de dar las diferentes conceptualizaciones, los diferentes sinónimos que es conocido al acceso a la justicia. Y por eso, pues, la noción de acceso a la justicia, para poder definir el acceso a la justicia, incluso, pues, se enfrentan una diversidad de conceptos, como lo dije antes, pues, porque no hay
un solo o único concepto sobre ello, que se hallan diferentes acepciones que dependen de diversas circunstancias, como la disciplina, que desde el cual se examina la jurídica o sociológica, ¿verdad? Pero desde la perspectiva normativa del análisis de una regulación o desde la perspectiva jurisdiccional, jurisprudencia, ¿verdad? Constitucional emitida incluso por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, o bien por datos proporcionados por organizaciones o instrumentos internacionales, ¿verdad? Para determinarlos. A todas las diversas acepciones que existen sobre el acceso a la justicia las une un común denominador, ¿verdad? En el cual hacen mención a un derecho que permite acudir a órganos jurisdiccionales facultados para la protección de derechos e intereses de los ciudadanos para la resolución de conflictos, pero las diferencias radican en cuanto a la naturaleza jurídica y a la actividad desarrollada por el Estado para asegurar a los ciudadanos el acceso a la justicia, así como también el determinar si el acceso a la justicia se refiere a los tribunales, es decir, al órgano jurisdiccional, y si además se refieren también a órganos administrativos, ¿verdad? El derecho incluso, pues, que el derecho general sobre el cual el acceso a la justicia se inscribe, comprende otros elementos que son, digamos, como el de la garantía que debe de ofrecer el órgano jurisdiccional en cuanto a la independencia, imparcialidad, competencia previamente determinada por la ley, incluso pues que la resolución de la pretensión en un tiempo razonado, la obtención de una decisión congruente con lo solicitado y basado en su derecho, es decir, con el principio de congruencia, que de acuerdo a lo que yo pido y aporto como prueba es lo que espero que se me motive por medio de resolución o sentencia que sea resuelto por parte del juzgador, pues, y la cabal ejecución de la sentencia o la resolución que se debe determinar, ¿vale? A partir de aquí, porque se ve porque los sujetos de derecho de la petición, los sujetos de derecho de petición son, para un lado, aquellas que pueden ejercer el derecho, es decir, aquellos que pueden formular peticiones sujeto activo, ¿verdad? Y por otras, pues aquellos frente a los cuales se pueden plantear las peticiones como sujeto pasivo, es decir, indiferentemente cómo se haya hecho, si lo haya planteado o haya sido demandado, o, ¿verdad? Y en estos sujetos vienen determinados por el ordenamiento jurídico, donde a pesar de las peculiaridades se pueden sentar unos criterios básicos respecto a los sujetos configurados o configuradores de ese derecho, y así se respeta al sujeto activo. Los ordenamientos han optado por considerar como tales a las personas físicas, o también con ellas a las personas jurídicas, incluso pues dentro de las personas físicas, algunos ordenamientos no incluyen a los extranjeros, y por tanto habrá que remitirse a las normas de cada ordenamiento, pero podemos decir que referente a los sujetos pasivos es de generalizar aceptaciones, ¿verdad? O aceptación desde los orígenes de este derecho, que las peticiones deben dirigirse a los poderes públicos o autoridades, pues, entendido por tales aquellos órganos y autoridades investidos de tal poder y con competencia, ¿verdad?, en asuntos de interés general que nos refieren a todas aquellas instituciones llamadas estatales para establecerlas, ¿verdad? Como cuáles podrían ser en nuestro sistema judicial los mecanismos de tutela para recibir y resolver peticiones como sujetos pasivos, incluso pues que conforman garantías institucionales. Obviamente la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que brinda asistencia legal a personas de bajos recursos económicos, y así se lo ha establecido el 91 de la Constitución, velando por la aplicación de la ley en el acceso a la justicia en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, y así mismo facilitan el acceso a una pronta y cumplida justicia en materia de resolución de conflictos, atribuyendo de esa forma la paz social. La Fiscalía General de la República, también que recibe denuncias e investiga por delitos que se cometen, es la institución por mandato constitucional que debe defender los intereses del Estado y la sociedad. Además, se encarga de promover la acción judicial en defensa de la legalidad o Estado de Derecho, y también se encarga a la dirección de la investigación del delito. Como vemos, un ministerio público también, ¿verdad? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que dan a conocer cómo investigar y denunciar violaciones
¿verdad? A derechos humanos, entre otras atribuciones, investiga de oficio o por denuncia que hubiera recibido. Casos de violaciones a derechos humanos, promueve recursos incluso judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos y emite opiniones sobre proyectos de leyes que afectan el ejercicio de los derechos humanos. La Policía Nacional Civil, ¿verdad? Como ente de la sociedad civil, pues que es una institución que debe garantizar a la población vivir segura y tranquila, respetando las leyes y los derechos humanos, que brindan protección a los derechos de las personas, ¿verdad? Y recibir denuncias por las violaciones de derechos cometidos. Claro que esto de la policía también fue objeto también para el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de ¿cómo se llama? Donde está bueno, donde se establecen también ¿hola? De justicia y seguridad pública. De justicia, ajá, exactamente, donde se establece incluso que ha habido, y gracias por corregirme, ¿verdad? Sí, en efecto, se han estado también estableciendo que no es necesario poner a la par, ¿verdad?, de la Policía Nacional Civil a soldados que de alguna manera estén, porque no es en la misma función que determina, ¿verdad? Que esto también incluso fue objeto de disputas a nivel de resoluciones constitucionales, ¿verdad? También vemos la Corte Suprema de Justicia y los órganos judiciales, que su función obviamente es como órgano judicial, ¿verdad? Es juzgar, establecer sanciones a las infracciones que cometan a la Constitución o a las leyes a través de la Sala de lo Constitucional por la vía de amparo. También se cumple una doble función, es decir, la protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y en la propia Constitución al garantizar a la inviolabilidad de sus preceptos o actos de autoridad que vulneran el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, ¿verdad? Que se establecen, ¿verdad? El derecho de petición, ¿verdad? En relación al acceso a la justicia, para determinarla como capacidad para acceder al bien o servicio que se conoce en otros países como tutela judicial, podemos decir que incluso la capacidad para acudir a los tribunales y obtener a los mismos una resolución justa, equitativa sobre un conflicto o disputa entre sus sujetos privados o entre privados y públicos, pues, o aún entre sujetos públicos, pues, que mismos se conciben como un derecho fundamental y por ello, pues, en los textos constitucionales se establece esa capacidad y oportunidad que todos incluso tenemos para accionar y el órgano jurisdiccional a través de las instituciones que les he mencionado, ¿verdad? Entonces, es a partir de eso. En esencia, pues como elementos propiamente del derecho de petición, ¿verdad? Debemos de entender que el derecho es, en primer lugar, pero como elemento, un derecho fundamental y que determina el acceso a la justicia, ¿verdad? Dos, que se espera una pronta resolución a nuestra petición. Tres, podemos ver como una respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. Y cuatro, pues la notificación de la respuesta al interesado de esa petición que se dirige, pues, o sea, esa pronta resolución atiende a la necesidad de que los asuntos sean respondidos de manera oportuna y dentro de un plazo razonable, dentro del cual debe ser lo más corto posible. Por consiguiente, la falta de respuesta o la resolución tardía vulnera el derecho de petición, aunque es inviolable el derecho de petición, ejercido de una manera pacífica y respetuosa, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tomar en cuenta a efectos de irlo determinando o estableciéndolo, ¿verdad? Bueno, no sé si hay respuestas hasta acá, preguntas hasta acá, que veo que ya estoy a las 7:47, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. No, licenciado, todo está bien. Ok, nos quedamos acá, continuamos la siguiente clase, ¿verdad? Decirles que el laboratorio, ¿verdad? Es el próximo 4 de noviembre, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, porque la siguiente clase va a ser la última, porque recuérdense que de ahí, el 2 nos recibimos clase por ser día de los difuntos, ¿verdad? Y de ahí, pues, van a venir el laboratorio, ¿verdad? Solamente eso, pues,
Cuídense y nos vemos para la siguiente si no hay preguntas. Gracias, Lick. Buenas noches. Todo bien, Lick. Muchas Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, Lick. Igual buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.